Unidad número 2 de Química Orgánica 122. Hidrocarburos. Tercera parte. En esta tercera parte vamos a trabajar con los hidrocarburos alicíclicos y con los hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos alicíclicos, también llamados cíclicos, se pueden representar por figuras geométricas sencillas. Los hidrocarburos cíclicos son compuestos orgánicos que constan de átomos de carbono e hidrógeno que se enlazan para originar anillos o estructuras cíclicas. Los cicloalcanos son hidrocarburos cíclicos saturados que consisten en unidades de anillos de grupos metileno. Son alcanos en los cuales los dos extremos de la cadena de carbono están conectados uno al otro. En el ejemplo del propano, y durante un proceso llamado ciclización, los dos átomos de carbono en los extremos pierden un hidrógeno cada uno y forman este anillo en forma triangular que corresponde al ciclopropano. De igual modo, el butano también forma un anillo, pero en forma cuadrada que corresponde al ciclobutano. También tenemos que el pentano, en el proceso de ciclización, une los dos átomos de carbono de los extremos para formar una estructura cíclica pentagonal correspondiente al ciclopentano. Y de igual manera, el hexano forma una estructura cerrada de forma hexagonal que corresponde al ciclohexano. Los cicloalquenos son hidrocarburos cíclicos insaturados cuyas cadenas se encuentran cerradas y cuentan con uno o más dobles enlaces covalentes. El primer ejemplo lo tenemos con propeno de cadena abierta. Al cerrarse mediante el proceso de ciclización, forma una estructura triangular con un doble enlace llamada ciclopropeno. Lo mismo ocurre con un buteno. Este se cierra y forma una estructura cíclica cuadrada con un doble enlace correspondiente al ciclobuteno. Los cicloalquinos son hidrocarburos cíclicos que también son insaturados, cuyas cadenas cerradas cuentan con uno o más triple enlaces covalentes. El primer ejemplo lo tenemos con propino de cadena abierta, que al cerrarse mediante un proceso de ciclización forma una estructura cíclica triangular con un triple enlace correspondiente al ciclopropino. Igualmente ocurre con un butino que al cerrarse forma un anillo cuadrado con un triple enlace que corresponde al ciclobutino. Los cicloalcanos se nombran colocando el prefijo ciclo al nombre del hidrocarburo de cadena abierta correspondiente de igual número de carbonos que el anillo. El ciclopropano ya sabemos que proviene del propano cadena abierta. El ciclobutano proviene del butano también cadena abierta. Cuando el cicloalcano tiene un grupo sustituyente, este se nombra primero que el cicloalcano, metilciclobutano en este caso. Cuando tenga dos grupos sustituyentes, hay que especificar los números localizadores de esos grupos. 1,2 dimetilciclobutano. Este otro ejemplo se llama 3-pentilciclopropano. Aquí hay que señalar que el cicloalcano tiene prioridad sobre la cadena lateral, aunque el ciclopropano tiene solamente 3 carbonos y la cadena tiene 5 carbonos.
pues en este caso los cíclicos tienen mayor jerarquía que las cadenas. Los cicloalquenos y los cicloalquinos con más de un doble o triple enlaces se nombran siguiendo las reglas UPAC ya conocidas, de manera que los enlaces múltiples se localicen en los carbonos con los números más bajos en la cadena. Primer ejemplo, 1,2 ciclopentadieno. Segundo ejemplo, 1,3 ciclopentadieno. Tercer ejemplo, 1,3 ciclohexadieno. Cuarto ejemplo, 1,4 ciclohexadieno. Cuando un cicloalcano actúa como un grupo sustituyente en una cadena que contiene otro grupo funcional de mayor jerarquía que el anillo, como el ácido carboxílico, se emplea el nombre del cicloalquil correspondiente. Por ejemplo, aquí tenemos el ácido 3-ciclopropil pentanoico. La teoría de Bayer establece que la diferencia entre el ángulo de 109.5 grados de los alcanos y los ángulos teóricos de los cicloalcanos determinan una gran tensión angular que provoca que estos sean inestables y tiendan a abrirse con facilidad. Aquí tenemos los primeros 4 cicloalcanos. Para el ciclo propano, la distancia entre los átomos de carbono es de 60 grados. En el ciclo butano, esa distancia es de 90 grados. En el ciclo pentano, esa distancia es de 108 grados. Y en el ciclo hexano, la distancia entre los átomos de carbono es de 120 grados. La teoría de Bayer solo se cumple para el ciclo propano y para el ciclo butano, ya que al poseer ángulos de separación de sus átomos de carbono muy cortos, provoca que estos sean inestables y puedan abrirse fácilmente. Los anillos de 5 y más átomos de carbono reacomodan sus ángulos mediante la formación de conformeros, que son estructuras móviles que eliminan la tensión angular. Por ejemplo, el ciclohexano elimina su tensión angular formando un conformero con figura de silla y otro conformero con figura de bote. Ahora veamos algunos ejercicios. Nombrar las siguientes estructuras. Esta es la estructura cíclica triangular del ciclopropano. La siguiente estructura cíclica pentagonal pertenece al ciclopentano. Este es el ciclobutano con 2 grupos metil como sustituyentes, 1,2 dimetil ciclobutano. Esta forma hexagonal con un doble enlace pertenece al ciclohexeno. Este es el ciclohexano mostrando todos sus átomos. Y este es el ciclohexano con 3 grupos sustituyentes diferentes y que deben nombrarse en orden alfabético ascendente. 1-etil, 3-metil, 5-N-propil, ciclohexano. Para más información les invito a entrar a este enlace donde podrán ver un video donde yo explico con más detalles todo lo relacionado a la nomenclatura de los hidrocarburos cíclicos. Ahora entramos a los hidrocarburos aromáticos. Todas estas estructuras que están apareciendo en pantalla pertenecen a un mismo compuesto, benceno. Los compuestos aromáticos son el benceno y aquellas sustancias que son semejantes al benceno en su comportamiento químico y que cumplen con la regla de Hooke. Ahora vamos a conocer un poco de historia sobre el benceno. Augusto Kekulé fue un químico alemán conocido por sus contribuciones en el campo de la química orgánica
y su papel en el descubrimiento de la estructura del benceno. Antes de Kekulé, la estructura del benceno era un misterio para los químicos. Su fórmula molecular C6H6 indicaba que tenía un alto grado de simetría, pero nadie sabía cómo se organizaban los átomos en su estructura. El extraño sueño de Kekulé mientras viajaba en un autobús en Londres sobre una serpiente que se mordía la cola resultó ser la clave para descifrar el misterio de la estructura del benceno. Basándose en su sueño, Kekulé propuso que el benceno estaba formado por un anillo de 6 átomos de carbono, en el que cada átomo estaba unido a un átomo de hidrógeno y a otro átomo de carbono. Propuso además que los enlaces entre los átomos de carbono eran alternos, alternando entre enlaces simples y dobles según se muestra en la estructura del benceno dentro de la serpiente. A través de una serie de experimentos se demostró que el benceno era una molécula plana y que sus enlaces eran consistentes con la estructura propuesta por Kekulé. La imagen de resonancia del benceno es una extensión natural de la hipótesis de Kekulé. Estas son las estructuras resonantes de Kekulé. La estructura a la izquierda se convierte en la estructura del centro y viceversa, porque experimentan un fenómeno llamado resonancia o tautomería, mediante el cual un compuesto cambia de densidad electrónica sin cambiar su estructura. El hexágono a la derecha, con un anillo en su interior, representa la estructura resonante del benceno. Se sabe que todos los enlaces en el benceno son de la misma longitud, 1.397 Armstrong, y que el anillo es plano, debido a lo anterior, y que los núcleos de carbono están colocados a distancias iguales. Las dos estructuras de Kekulé solo difieren en la ubicación de los electrones pi. En realidad, el benceno es un híbrido resonante de estas dos estructuras, las cuales indican que los electrones pi están deslocalizados, lo cual a su vez explica sus propiedades estructurales, especialmente su estabilidad. La siguiente imagen que muestra un halo electrónico por encima y por debajo de los enlaces del esqueleto del benceno representa la hibridación de los orbitales de los enlaces en el benceno. La regla de Erie-Huckel para la aromaticidad plantea que los que posean 4 por n más 2 electrones pi, donde n es un número entero positivo, serán aromáticos. Es importante señalar que cada doble enlace posee 2 electrones pi. Veamos el ejemplo de la estructura del benceno, la cual posee 3 doble enlaces. Por tanto, se multiplica 3 por 2 igual a 6 electrones pi. Y la expresión 4 por n más 2 se iguala a 6. Se despeja la ecuación moviendo el 2 que está sumando a la izquierda para pasarlo restando hacia la derecha. Y finalmente queda despejada la n, donde resulta en una división de 4 entre 4 para un resultado de 1, que es un número entero positivo. Esto indica entonces que el benceno es un compuesto aromático. Ahora veamos algunos ejercicios. Aquí tenemos el pireno, que contiene 7 doble enlaces. Se multiplica por 2, porque cada doble enlace contiene 2 electrones pi. Al despejar la ecuación, n resulta en 3, que es un número entero positivo, lo que indica que el pireno
es un compuesto aromático. En el otro ejemplo tenemos el bifenileno, que contiene 6 doble enlaces y 12 electrones pi. Al despejar la ecuación, n resulta en 2.5, que es un número decimal, lo que significa que el bifenileno no es aromático. Para mayor información les invito a entrar a este enlace donde podrán encontrar un video en el cual yo explico con más detalles todo lo relacionado a la regla de Erich Huckel para la aromaticidad. Las propiedades físicas del benceno son las siguientes. Es un líquido incoloro de olor penetrante. Su punto de ebullición es de 80 grados Celsius. Es insoluble en agua y soluble en solventes orgánicos. Se usó anteriormente como disolvente. La fuente principal del benceno la constituye el petróleo. La manufactura del benceno también se lleva a cabo a partir del hexano, como se muestra en la siguiente ecuación, y en la cual se observa que el hexano se somete a condiciones especiales de 500 grados Celsius de temperatura en presencia de un catalizador que es el platino y 10 atmósferas de presión para obtener así a nivel industrial el benceno. Es importante señalar que fen era el antiguo nombre del benceno. Nomenclatura de los compuestos aromáticos. Aunque algunos compuestos son referidos exclusivamente por nombres IUPAC, otros se denotan con mayor frecuencia por nombres comunes como el propio benceno, el naftaleno, el antraceno y el naftaceno. Regla número 1. Para muchos derivados del benceno, basta con anteponer el nombre del grupo sustituyente a la palabra benceno. Veamos algunos ejemplos. Bromobenceno. Segundo ejemplo, clorobenceno. Tercer ejemplo, etilbenceno. Y cuarto ejemplo, nitrobenceno. Regla número 2. Otros derivados del benceno tienen nombres especiales que pueden carecer de semejanza con el grupo sustituyente. Por ejemplo, el tolueno es el metilbenceno. El cumeno es el isopropilbenceno. La anilina es el aminobenceno y el fenol es el hidroxibenceno. Regla número 3. Si el benceno posee dos grupos sustituyentes, se indican sus posiciones relativas dentro del anillo mediante el uso de números 1,2, 1,3 o 1,4 o empleando los prefijos orto, meta y para indicar esas mismas posiciones del segundo sustituyente. Apartado 3A. Cuando los dos grupos son iguales, se forman tres isómeros disustituidos. Primero debemos conocer las posiciones del grupo de referencia y las posiciones orto, meta, para. En este primer ejemplo, con la numeración hacia la derecha. Como el benceno es una molécula plana y simétrica, esas mismas posiciones se pueden encontrar del lado izquierdo. Veamos el primer isómero disustituido, ortodibromobenceno. Indica que el bromo en el carbono 2 se encuentra en la posición orto con respecto al bromo en el carbono 1. También se puede nombrar 1,2 dibromobenceno. En el segundo isómero disustituido tenemos metadibromobenceno con la numeración hacia la izquierda, indicando que el bromo en el carbono 3 está en la posición meta con respecto al bromo
en el carbono 1. También se puede llamar 1,3 dibromobenceno. Y en el tercer isómero disustituido tenemos paradibromobenceno. También se puede llamar 1,4 dibromobenceno. Los prefijos orto, meta y para indican las posiciones del segundo sustituyente con respecto al primero. Apartado 3b. Si los dos grupos sustituyentes son diferentes y ninguno de ellos le confiere un nombre especial a la molécula, se nombran sucesivamente y se termina con la palabra benceno. Veamos tres ejemplos. Para bromoclorobenceno, indica que el bromo está en posición para con respecto al cloro. También se puede nombrar como un bromo 4-clorobenceno. Ejemplo número 2. Metabromo-nitrobenceno. Indica que el bromo está en posición meta con respecto al grupo nitro. También se nombra como un bromo 3-nitrobenceno. Tercer ejemplo, un etil 2-N-propilbenceno. También se puede nombrar como orto-N-propil-etilbenceno. El prefijo orto es igual a las posiciones 1,2. El prefijo meta es igual a las posiciones 1,3 y el prefijo para es igual a las posiciones 1,4. Apartado 3c. Si uno de los dos grupos sustituyentes le confiere nombre especial a la molécula, se nombra como derivado de esa sustancia especial. Estos grupos especiales ocupan el carbono número 1 en el anillo. Veamos algunos ejemplos. Metabromofenol o 3-bromofenol. El grupo hidroxilo es especial. Segundo ejemplo. Metacloroanilina o 3-cloroanilina. El grupo amino es especial. Tercer ejemplo. Ácido ortonitrobenzoico o ácido 2-nitrobenzoico. El grupo ácido también le confiere un nombre especial a la molécula. Los prefijos orto, meta y para se utilizan cuando el anillo bencénico posee solamente dos grupos sustituyentes. Regla número 4. Si el anillo bencénico posee más de dos grupos sustituyentes, se indican sus posiciones relativas de acuerdo al orden alfabético ascendente conocido. Veamos dos ejemplos. Primer ejemplo, 2-cloro-5-nitrofenol. Este compuesto se nombró como derivado del fenol porque el grupo hidroxilo le confiere un nombre especial a la molécula. Segundo ejemplo, cuando los tres grupos sustituyentes no confieren nombre especial a la molécula, se toma en cuenta el orden alfabético ascendente. En este ejemplo tenemos un bromo, 3-cloro, 5-nitrobenceno. Regla número 5. Cuando el benceno actúa como un grupo sustituyente en una cadena que contiene otro grupo funcional de mayor jerarquía que el anillo, como el ácido carboxílico, se emplea el nombre de fenil o fenilo. Por ejemplo, ácido 4-fenil pentanoico. Para mayor información les invito a entrar a este enlace en el cual encontrarán un video donde yo explico con más detalles todo lo relacionado a la nomenclatura de los compuestos aromáticos. Reacciones de los compuestos aromáticos. La reacción más común que experimentan las moléculas aromáticas envuelve el reemplazamiento de hidrógeno con un electrófilo para una sustitución electrofílica. Para tener una idea de lo que ocurre, veamos brevemente el mecanismo de la sustitución electrofílica del benceno.
Este proceso ocurre en 3 etapas. En la etapa número 1 se crea el electrófilo, que es deficiente de electrones. En la etapa número 2, el anillo aromático, que es rico en electrones, ataca el electrófilo. Y en la etapa número 3, el anillo pierde un protón y el electrófilo se une inmediatamente al anillo. La reacción número 1 es la halogenación, que puede ser con bromo o con cloro. En este ejemplo tenemos la bromación del benceno, en la cual participa el bromo molecular y el tribromuro de hierro, que es un ácido de Lewis, como catalizador. En esta reacción, el bromo molecular se polariza en sus cargas y es el bromo positivo o bromonio, que es el electrófilo, que entra al anillo para formar bromo-benceno, y el bromo con carga negativa se une al protón que sale del anillo para formar bromuro de hidrógeno. La cloración del benceno se lleva a cabo de manera similar a esta, pero con tricloruro de hierro como catalizador. La reacción número 2 es la nitración, en la cual uno de los átomos de hidrógeno es reemplazado por el grupo nitro. En este ejemplo participa una mezcla de ácido nítrico con ácido sulfúrico. Aquí el ácido nítrico se disocia en su parte positiva y negativa. El grupo nitro, que tiene carga positiva, es el electrófilo que entra al anillo para formar nitrobenceno, y el grupo hidroxilo, que tiene carga negativa, se une con el protón que sale del anillo para formar una molécula de agua. La reacción número 3 es la sulfonación, en la cual uno de los átomos de hidrógeno es reemplazado por el grupo sulfonilo. En este ejemplo participa el ácido sulfúrico concentrado, el cual se disocia en sus cargas positiva y negativa. De esta manera, el grupo sulfonilo, con su carga positiva, es el electrófilo que entra al anillo para formar ácido benzensulfónico, y el grupo hidroxilo, que tiene carga negativa, se une con el protón que sale del anillo para formar una molécula de agua. La reacción número 4 es la alquilación de Friedel-Crafts, en la cual un átomo de hidrógeno es reemplazado por un grupo alquilo. En este ejemplo participa el cloruro de etilo en presencia de un ácido de Lewis, que es el tricloruro de aluminio, como catalizador. Aquí el cloruro de etilo se disocia en sus cargas positiva y negativa, siendo el etilo con carga positiva el electrófilo que entra al anillo para formar etilbenceno, y el ion cloruro con carga negativa se une al protón que sale del anillo para formar cloruro de hidrógeno. La última reacción es la número 5, acilación de Friedel-Crafts, en la cual un átomo de hidrógeno es reemplazado por un grupo acilo. En este ejemplo participa el cloruro de acetilo junto al tricloruro de aluminio, que es un ácido de Lewis, como catalizador. El cloruro de acetilo se disocia en el grupo acetilo positivo y el ion cloruro negativo. El grupo acetilo entra al anillo para formar acetofenona, y el ion cloruro se une con el protón que sale del anillo para formar cloruro de hidrógeno. Para mayor información les invito a entrar a este enlace, donde encontrarán un video en el cual yo explico con mucho más detalles todas las reacciones de los compuestos aromáticos. La entrada de un segundo sustituyente al anillo está condicionada a la naturaleza del primer sustituyente.
Los grupos orientadores de primer orden, orto y para, aparecen en la columna de la izquierda de esta tabla. Tenemos en nuestro primer ejemplo el metilbenceno, que será sometido a una halogenación con cloro, dando como producto una mezcla de isómeros. El primero de ellos con un átomo de cloro en la posición orto para el ortoclorotolueno y el segundo de ellos con un átomo de cloro en la posición para el clorotolueno. El grupo de primer orden metil activa las posiciones orto y para y facilita la entrada de un segundo sustituyente en esas posiciones. Los grupos orientadores del segundo orden meta aparecen en la columna de la derecha de esta tabla. En este ejemplo tenemos el nitrobenceno, que será sometido a una nitración, dando un solo producto en el cual se observa el grupo nitro entrante en la posición meta con respecto al primer grupo para obtener el metadinitrobenceno. El grupo de segundo orden nitro activa solamente la posición meta y facilita la entrada de un segundo sustituyente en esa posición. Ahora vamos a resolver algunos ejercicios. Dibujar las estructuras para los siguientes compuestos. 1,4 dimetilbenceno. Se trata de un anillo bencénico con dos grupos metil en las posiciones 1 y 4 respectivamente. También se puede nombrar como paradimetilbenceno. El siguiente compuesto es el 4-etil, un flúor, 2-nitrobenceno. En esta estructura hay dos grupos sustituyentes en dos carbonos corridos. Esos dos carbonos deben llevar los primeros números de la cadena. En este caso, la cadena se numera hacia la derecha para procurar que el grupo etil tenga el número más bajo. Continuamos resolviendo ejercicios. En esta ocasión, nombrar las siguientes estructuras. La primera estructura contiene dos grupos sustituyentes. Uno de ellos, el hidroxilo, le confiere un nombre especial a la molécula. Por tanto, se puede nombrar como derivado de esta sustancia especial 2-bromofenol. El átomo de bromo está en posición orto con respecto al grupo hidroxilo. También se puede llamar como ortobromofenol y su nombre sistemático es 2-bromo-1-hidroxibenceno. La siguiente estructura contiene tres grupos sustituyentes. Uno de ellos, el grupo metil, confiere un nombre especial a la molécula y se puede nombrar como derivado de esta 2,4 dinitrotolueno y su nombre sistemático es 1-metil 2,4 dinitrobenceno. Y para finalizar con los ejercicios, nos piden dar el producto principal de las siguientes reacciones. En esta primera reacción tenemos la bromación del benceno, donde participa el bromo molecular en presencia de tribromuro de hierro como catalizador. En esta reacción, el bromo molecular se polariza en sus cargas positiva y negativa, y es el bromo con carga positiva o bromonio, que es el electrófilo, se une al anillo para formar como producto principal el bromobenceno. En esta segunda reacción tenemos la acilación de Friedel-Crafts, donde participa el cloruro de acetilo en presencia de tricloruro de aluminio como catalizador. En esta reacción, el grupo acetilo entra al anillo para formar el producto principal llamado acetofenona. Adelante y muchos éxitos.